Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Y como siempre saludo a quienes nos escuchan a través de la señal online de CNN Chile Radio. Y comenzamos hablando del hombre más millonario del mundo, Elon Musk. Lo ven ahí en pantalla. Si él quisiera, no tendría que trabajar ni un segundo más y tendría su vida, la de sus hijos, nietos y tataranietos asegurada. Pero a él no solo le basta con ser el CEO de X, dueño de X, de Tesla, SpaceX y muchas otras empresas, sino que ahora es parte del gobierno de Donald Trump, tal como se había anticipado, y estará a cargo de disminuir todo lo posible la burocracia estatal, tal como lo cuenta la siguiente nota, Pilar Gutiérrez. El apoyo de Elon Musk fue el más notorio, efusivo y hasta el más polémico de la campaña de Donald Trump. Ahora el presidente electo de Estados Unidos dio un paso más y confirmó que el dueño de Tesla, SpaceX y la red social X será parte de su gobierno. Me complace anunciar que el gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, reduzca los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales, algo esencial para el movimiento Salvar a Estados Unidos. El republicano ya había adelantado durante su campaña la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental y la posibilidad de que el hombre más rico del mundo la encabezara. Crearé una comisión de eficiencia gubernamental encargada de realizar una auditoría financiera y de desempeño completa de todo el gobierno federal y hacer recomendaciones para reformas drásticas. Necesitamos hacerlo. Y Elon, como no está muy ocupado, aceptó encabezar esa tarea para nosotros. Y es que una de las promesas de campaña de Donald Trump fue contener el gasto fiscal, y esta institución estaría a cargo de cumplir aquello, reduciendo la burocracia estatal y los gastos públicos. Todo esto brindando asesoramiento y orientación externa al gobierno, con un enfoque empresarial, según expresó Trump en el comunicado. Todo el gasto gubernamental son impuestos, entonces ya sea que se trate de impuestos directos o de gasto gubernamental, o se convierte en inflación o en impuestos directos. Su dinero se está desperdiciando y la eficiencia del departamento de gobierno va a arreglar eso. Fue lo que dijo Elon Musk durante la campaña, antes de que se confirmara que lideraría el organismo. El dueño de Tesla mostró su apoyo al candidato desde el inicio y, por ejemplo, donó $200 millones a la campaña del republicano. Elon Musk es un personaje controversial y ha hecho todo tipo de cosas, incluyendo esas rifas de $1 millón. No era a quienes apoyaran a Trump, porque no podía saber si apoyaban a Trump o no. Cada uno vota en secreto y no te lo puede saber. La rifa era entre aquellos que se inscribían para votar, porque en este país no es obligatorio el voto. El nuevo departamento también será conocido como Doge, por sus siglas en inglés, que además hacen referencia a Dogecoin, la criptomoneda que Elon Musk promueve. La entidad entonces estaría a cargo suyo y también de Vivek Ramaswamy, quien se postuló para las primarias presidenciales del Partido Republicano este año y que luego de salir en cuarto lugar entregó su apoyo a Donald Trump. Ambos empresarios se pronunciaron a través de X. Todas las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental se publicarán en línea para lograr la máxima transparencia. Cada vez que el público piense que estamos cortando algo importante o no cortando algo que es un desperdicio, háganlo saber. También tendremos una tabla de clasificación para los gastos más increíblemente tontos del dinero de sus impuestos. Eso será extremadamente trágico y extremadamente entretenido. Durante los últimos 2 años, la Corte Suprema ha dictaminado que el Estado administrativo se está comportando de manera tremendamente ilegal. Pero darle una palmada en la muñeca a la burocracia no resolverá el problema. La única respuesta correcta es una reducción masiva. Los dos empresarios intentarán mejorar la situación fiscal del país, que este año alcanzó un déficit de $1,8 billones, el más elevado de la historia, excluyendo los años de pandemia. Sus labores terminarán el 2 de julio de 2026, cuando se cumplan 250 años de la independencia de Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos porque este miércoles se conoció el IPC de octubre y estuvo en línea con lo esperado, 0,2% para ese mes.
¿Qué es lo que lleva esto a que la inflación anual, es decir, en los últimos 12 meses, suba a 2,6%? Es muy importante porque esto estuvo en línea con lo esperado y por eso, por ejemplo, el dólar en Chile se mantuvo en torno a 984 pesos. ¿Por qué? Porque como la inflación no subió más de lo esperado, entonces le podría permitir a la Reserva Federal poder bajar aún más la tasa de interés. Por eso es que el dólar no subió en esta jornada en nuestro país, lo que es una buena noticia. Cambiamos de tema por una que no es una buena noticia. Lo hemos hablado bastante acá en el programa, las alzas en las cuentas de la luz. Ya hay cálculos para la nueva alza que va a haber en enero y también hay cálculos de cuánto subieron los gastos comunes en Chile solamente por la luz, en torno a 2,7% promedio. Además, se conocieron hoy distintas medidas que entregó el gobierno para este tema, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Yo el 2018 empecé pagando 64.000 pesos y ahora ya va como en 110.000 pesos y solo queda que siga subiendo. Los gastos comunes en realidad igual han subido, pero como van dentro de lo que es mi arriendo, una cosa que ya no se aguanta. O sea, tú pagas de un mes para otro, te sube demasiado, la gente no está en situación de estar pagando. Demasiado al alza, más encima el edificio que estamos nosotros no hacen reuniones, uno reclama, no pasa nada. Y lamentablemente los gastos comunes continuarán subiendo. Solo por el impacto de la alza de la luz de octubre se proyecta un incremento de 2,3% a nivel nacional. Pero aún queda la última alza para pagar la deuda por el congelamiento de las tarifas que se concretará en enero del otro año. Esto adicional a lo que ya ha ido aumentando el gasto común es más o menos frecuente. Estamos llegando casi a un 10% durante lo que va del año. Entonces, esta es una nueva alza que nos va a pegar en los bolsillos a todos los chilenos. En la región metropolitana es un 2,28%, que es muy cercano al 2,37% que es a nivel nacional. Incremento de los gastos comunes que se reflejaron en el último índice de precios al consumidor, donde alcanzaron un crecimiento de 5,6%, acumulando 11,3% en todo este año. Cifras que no contemplarían en su totalidad la segunda alza de la luz. Lo que se está cobrando en el gasto común es del mes anterior y es de las cuentas que ya consumí. Por lo tanto, esto lo vamos a ver reflejado dentro del gasto común de noviembre-diciembre. Porcentaje de electricidad dentro del gasto común total puede llegar hasta un 30%. Hay otros que es un 10%. Uno como residente suele pagar 2 veces electricidad, lamentablemente. Una por el consumo del edificio para el funcionamiento de los ascensores, de las salas, de las luces de los pasillos, por supuesto. Y el otro, el uso eléctrico que tenemos en casa. Aún queda la última alza para pagar la deuda de 6.000 millones de dólares con las compañías generadoras de energía. Enero de 2025 se materializará, pero vendrá con una sorpresa. No va a ser tan fuerte como estaba proyectada inicialmente. Para la de enero había que esperar la evolución del tipo de cambio y que si el tipo de cambio evolucionaba adecuadamente y si éramos capaces de sostener el calendario que nos habíamos propuesto, también iban a terminar algunos contratos y eso iba a favorecer ese último escalón. Y lo que faltaba, que el último escalón del descongelamiento del precio de la energía, es que los bajos 350, que son todos los usuarios residenciales, comenzaran a pagar este sobrecargo de 22 pesos en la tarifa para comenzar a devolver la deuda. Los mismos 22 pesos se van a traspasar a tarifa, pero dado que el precio real de contrato baja, el efecto sumado a este sobrecargo para comenzar a pagar la deuda va a ser menor. Según el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, el aumento sería de 8,3% a nivel nacional. Valparaíso, Santiago y Puerto Montt serán las comunas donde más subirá la luz en el primer mes del otro año. Si sumamos las 3 alzas, en el caso de los clientes residenciales, las boletas acumularán un incremento total de 55%. Una familia que estaba pagando 35.000 pesos, ¿verdad?, en mayo, en enero va a estar pagando casi 20.000 pesos más. En el Congreso se discute el proyecto que busca triplicar el subsidio eléctrico. La baja cifra de postulantes al actual subsidio obligó a que el gobierno pusiera sobre la mesa un plan B, que busca que con los dineros extras se destinen a un masivo programa de instalaciones de paneles solares a clientes residenciales en todo Chile. Aumentar la cantidad de techos solares con los cuales se entrega una solución más bien definitiva al acceso a electricidad, en particular
por parte de sectores de la clase media. Hay modelos de negocio donde el cliente accede a financiamiento para instalar los paneles solares y las cuentas pueden bajar entre un 40 y un 60% respecto de lo que pagaba antes de instalarlo, pero en este caso sin haber hecho una inversión por los paneles. Por ahora el incremento de la boleta de la luz sería menor a la prevista y se registraría una baja para los clientes industriales, pero el tipo de cambio y la inflación de Estados Unidos serán claves a la hora de determinar la presión sobre las cuentas. Hacemos la pausa y al regreso les contamos quiénes son mejores pagadores, las mujeres o los hombres, y además cuánto se estima que podrían subir los salarios en Chile durante 2025. Al regreso acá en Agenda Económica. Un estudio del Servicio Nacional del Consumidor concluyó que las mujeres tienen en general un mejor comportamiento de pago que nosotros los hombres. Francisca Bahamondes nos cuenta las razones detrás de este escenario. Claro, son distintas las conclusiones que nos deja la presentación de este estudio elaborado por el Servicio Nacional del Consumidor. Es la segunda vez que se realiza y que lleva por nombre Informe de Endeudamiento y Género en Proveedores Financieros de Menor Tamaño. Lo que busca precisamente es dar una muestra de cuál es el comportamiento de los consumidores, de las personas que, por ejemplo, piden algún tipo de préstamo o crédito en instituciones como, por ejemplo, las empresas financieras automotrices, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de compensación de asignación familiar y también de otros pequeños proveedores financieros. Algunas de las conclusiones que nos deja este estudio tiene que ver principalmente con que al revisar, de acuerdo a las entidades financieras que yo les mencionaba recientemente, la deuda promedio, por ejemplo, para las entidades de financiamiento automotriz fue de 6,73 millones, esto en el periodo del año 2023. Luego le sigue las cooperativas de ahorro y crédito junto con las cajas de compensación de asignación familiar, que mostraron niveles de deuda promedio de 2,63 millones y también de 2,24 millones respectivamente. Y luego ya al finalizar tenemos a los pequeños proveedores financieros que presentaron una deuda promedio en torno a los 3,6 millones de pesos. Quiero invitarlos también a que pasemos a revisar una gráfica que hemos preparado para poder revisar cuál es el nivel de deuda promedio en estos instrumentos de los que hablábamos recientemente. Acá en la pantalla lo podemos ver, por ejemplo, tenemos los pequeños proveedores financieros, que en este caso, en el caso de las mujeres, es cerca de 3 millones el monto de deuda, mientras que en el caso de los hombres aumenta a 1 millón más, supera incluso los 4 millones de pesos. Luego seguimos con las empresas financieras automotrices. Ahí también vemos que los montos están un poquito más parejos en cuanto al nivel de la deuda, ya sea de hombres y mujeres, aunque los hombres ahí también llevan la delantera en ese aspecto en cuanto a la deuda. Seguimos entonces con las cajas de compensación de asignación familiar, donde también hay una diferencia un poco mayor que en el caso del ítem anterior, y también los hombres ahí predominan el nivel de deuda. Le sigue también entonces las cooperativas de ahorro y crédito con 2,5 millones de deuda en el caso de las mujeres, de 2.700.000, casi 2.800.000 en el caso de los hombres, y ahí podemos ver entonces la cifra total. En el caso de las mujeres, el nivel promedio de deuda para estas instituciones es de cerca de 3 millones de pesos, mientras que en el caso de los hombres la cifra aumenta a 3.800.000 aproximadamente. Ahí también podemos ver entonces que una de las conclusiones a las que llegaba también este estudio tiene que ver con que las mujeres quizás presentaban una mejora en el comportamiento de los pagos, o quizás tenían un mejor perfil al momento de ponerse al día con sus deudas, precisamente porque también se endeudan menos. Esa era una de las cosas que también se mencionaban. Vamos a pasar a revisar también otros aspectos de este informe que presentó el Servicio Nacional del Consumidor y que tiene que ver también con, por ejemplo, como ya lo revisábamos, la morosidad. En el caso de la morosidad, respecto de la cartera de clientes, que fue la cartera que se revisó durante el año 2023 de 1,97 millones de deudores, el 13% de ellos presentó una morosidad superior a 30 días, mientras que un 7% una morosidad superior a 90 días. Pasemos a revisar entonces otra de las gráficas que hemos preparado para poder ahí también ir revisando más en profundidad estos datos. Esta gráfica es el monto total adeudado según la condición de morosidad y también según la condición de género. Y vamos a pasar a revisar a continuación entonces que, por ejemplo, acá en el caso de los hombres,
El porcentaje es bastante similar al de las mujeres en cuanto a los niveles de no morosidad. Aquí el 82%, por ejemplo, del caso de la deuda de los hombres, no está morosa. El 85% de las mujeres tampoco ahí está moroso sus niveles de deuda. Pero ya si vamos revisando los niveles de morosidad, bien digo, hasta 90 días o 90 días y más, ahí vemos que en el caso de los hombres llevan también un poco la delantera en relación a este tipo de ítem. Pero acá ellos también decían que es importante destacar que si bien los hombres presentan mayores tasas, por ejemplo, de castigo o de judicialización en el caso de no pagar una deuda, hay que tener en cuenta que las mujeres también tienen una mayor cantidad de operaciones refinanciadas. Eso quiere decir también que eso podría explicar entonces en parte los niveles de mejor comportamiento, ¿no? En el fondo, cuando las mujeres, el grupo acá analizado entre hombres y mujeres, cuando se revisan estos grupos se da la conclusión de que las mujeres acceden, por ejemplo, a más herramientas de repactación o de renegociación de sus deudas con el fin de poder hacer un poco más fácil la tarea de ponerse al día justamente con estas deudas. Esas son parte de las conclusiones que deja este estudio de cuál es el comportamiento también del pago de deudas en el fondo con estos grupos de estas entidades financieras de menor tamaño. El estudio completo, por supuesto, lo pueden revisar en la página web del CERNAC, www.cernac.cl. Ahí está también el desglose completo de otros ítems también de interés para quien también tenga ahí la inquietud de poder ver cuáles son los resultados finales justamente de este informe. Bueno, y para tener un buen comportamiento de pago es importante tener un salario que lo permita. Ante esto, se estima que en 2024, cuando quedan apenas un mes y medio para que cierre el año, los salarios en nuestro país habrían crecido 6%, algo por sobre la inflación. Vamos a analizar este fenómeno y también lo que se proyecta para 2025 junto a la líder de carrera de Mercer Chile. La vemos en pantalla y la hemos tenido antes acá en Agenda Económica, a Agustina Bellido. Agustina, gracias por estar en CNN Chile. Gracias, Nicolás, a vos. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, y bueno, ustedes realizan este seguimiento a los salarios en nuestro país y estiman que en general habrían crecido 6% durante 2024. Eso me imagino que como promedio. Exactamente, los salarios, como decís vos, la proyección es que crezcan en la mediana un 6%, con un promedio también del 6% y con un mínimo o percentil 25 del 5 y un máximo del 7. Es decir, no tenemos tanta dispersión en lo que nosotros proyectamos y esto es importante, Nicolás, destacar que incluye los incrementos por inflación más el mérito, ¿no? Que son ese componente que tiene que ver con el desempeño y excluye la inflación, ¿no? Así que estamos hablando, sí, de un 6% en comparación con una inflación del 3,8 o 4% más o menos para este año. Eso en comparación a otros países nos muestra que Chile está con un poder adquisitivo creciendo en torno a 1%. ¿Esto es más o menos que lo que se pueda comparar con otras naciones? Excelente pregunta. A ver, depende un poco de cuál es la trazabilidad, por ejemplo, sindical que tienen los países. En ese sentido, por ejemplo, un Uruguay que tiene consejo de salarios, que tiene temas muy relacionados a la inflación, un Brasil que también los sindicatos están presentes en todas las organizaciones, Argentina con segmento de sindicalizados bien grande. Entonces, en ese sentido, yo te diría que depende un poco de la trazabilidad sindical, en donde seguramente la inflación va a estar muy presente y puede haber algún número adicional por el tema mérito, pero cuando vamos a mercados como el americano, no es normal tener incrementos reales, ¿no? Es decir, que le ganen a la inflación. Así que yo te diría que en ese sentido en Chile, sorpresivamente, desde mi punto de vista, vos sabés, Nicolás, yo soy economista, es decir, a mí me sorprende un poco que mantengamos un porcentaje por encima de la inflación, siendo que el año pasado ya fue así y parece que para el año que viene seguiría la misma tendencia. Una sorpresa bastante positiva, sobre todo, lo hemos conversado nosotros en otras ocasiones, es menos común de lo que uno piensa que los salarios en Chile estén indexados a la inflación. Sí, totalmente. Sin duda es una buena sorpresa, totalmente. A mí lo único que me preocupa, de nuevo, tiene que ver con la sostenibilidad de las organizaciones y hasta qué punto yo logro
transferir ese incremento, que es uno de los costos más grandes en algunas industrias, que es el costo del payroll, lo logro transferir a precios o logro mantener la organización creciendo y que siga teniendo el mismo número de empleados. Por ahí es donde digo que a veces me sorprende viendo un mercado no tan en crecimiento, ¿no? Es decir, los porcentajes de crecimiento del PBI no son tan grandes, entonces, bueno, ahí digo siempre yo en la sostenibilidad, más allá de la buena noticia, ¿no? Entonces, en Chile sí hemos tenido este efecto en los últimos años, seguramente por un recupero de la pérdida de poder de compra que tuvimos después de la pandemia y, bueno, en algunos casos durante la pandemia, veremos cuánto, ¿no?, subsiste esta ola en ese sentido. Y de acuerdo a la expertise que tienen ustedes de cómo es el comportamiento de las empresas en nuestro país, ¿tú crees que estos aumentos de los salarios, que son sorpresivos, son sostenibles? Es decir, que las empresas están haciendo las proyecciones correctas de lo que pueden realmente comprometerse a pagar a sus empleados. Mira, la realidad es que nosotros venimos censando esto cada 3 meses y en ese sentido justamente el aumento para el 2024 ha ido bajando. Es decir, nosotros empezamos en un año en donde se proyectaba tal vez un incremento del orden del 6,5 o 7% y hoy ya estamos en el 6%. Con menos brecha, es decir, entre el mínimo y el máximo estamos viendo que, como te comentaba, de 5 a 7. Entonces, las proyecciones de las organizaciones han ido adecuándose un poco a no tanta incertidumbre inflacionaria. La realidad es que se ha podido mantener la inflación controlada en los últimos 2 años. Entonces, había mucha incertidumbre en el 2023 respecto a la inflación, entonces los números estaban un poquito disparados. Las organizaciones han ido ajustando, pero lamentablemente en algún caso sí hemos visto organizaciones que han reducido su plantilla y entonces compran profesionales más caros o adquieren talento más caro. Entonces ahí el porcentaje de variación del payroll sigue siendo alto, pero con menor dotación. Entonces estamos viendo ciertos efectos dependiendo de la industria, en donde las organizaciones no han podido aplicar este incremento a toda la nómina, para decirlo de una forma, y han ajustado sus dotaciones, y a quien les dan incrementos sí se los dan en estos porcentajes, ¿no? Es importante siempre ver el desglose detrás de las cifras, tal como tú lo mencionas. Nos quedan un par de minutos. Agustina, cuéntanos, ¿cuáles son las perspectivas para el próximo año? Bueno, para el próximo año, Nicolás, estamos hablando de una mediana del 5,4, también coincide con el promedio, un máximo del 6 y un 25 percentil, no es el mínimo exactamente, pero un 25 percentil, es decir, las que menos dan del 4,6. Así que de nuevo, 5,4 en promedio. Si están haciendo ahí sus proyecciones y sus presupuestos, ese es el número. También ha ido bajando, ¿sí? Tenemos que ver, vamos a seguir censando esta información como para poder irlo viendo. De nuevo, Mercer, ¿no? Esta encuesta a más de 400 compañías de un segmento mediano a grande, también porque no todo el mundo se siente representado a veces con estas cifras, pero sin duda esos son los números y después nuestros resultados arrojan que los números son los que son. Bueno, si este año se suben los salarios 6% y la inflación termina más o menos en 4,9 como se estima, eso es un alza del poder adquisitivo de 1,1%. Y si se cumplen las previsiones que tú mencionas, un alza de los salarios de 5,4% en 2025, con una inflación que terminaría en 3,5%, es un aumento del poder adquisitivo de 2%, al menos bastante mayor que lo que tendríamos este año. Entonces, por ese lado, mirándolo solamente a través de ese prisma, es una buena noticia para el poder adquisitivo de los chilenos durante 2025. Agustina Bellido, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a vos, Nicolás, un placer. Saludos. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros en CNN Chile.